Los problemas de física saltan del papel al mundo real. Con el nuevo laboratorio de realidad aumentada de la Cátedra Juan de Lanuza de Innovación Educativa, las ecuaciones sobre el movimiento pasan de la teoría a la práctica. Normalmente estos sistemas se explican en clase con una pizarra y bueno, lo que pretendemos es que los alumnos puedan ver un poco más allá utilizando además herramientas con las que están más familiarizados, como es un ordenador, para poder estudiar un poquito mejor estos sistemas y ver que la teoría y los cálculos que hacen en clase pues, se ajustan con la realidad, ¿no? Una polea, un péndulo y un muelle de carga permiten reproducir los fenómenos físicos a partir de los datos que el alumno introduce en el sistema y comprobar de esta forma las diferencias y los fallos de cálculo. Es la máquina a la izquierda, que consiste en simplemente un círculo que va girando con dos pesas atadas a una cuerda que pasa por el círculo. Entonces, en el nivel 1 de dificultad, el más básico de todos, nos pide simplemente que elijamos cuántos grados vamos a girar la polea. Nosotros vamos a poner que gire, por ejemplo, una vuelta, que serían 360 grados. Entonces, vamos a preparar y la polea se va a su lugar, al que le tenemos programado que vaya. Aunque el laboratorio se encuentra en el Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza, cualquier centro educativo puede hacer una reserva online y acceder al sistema vía streaming.